¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video voy a estar dándoles una explicación más amplia del teorema fundamental del cálculo parte 2, el que igual básicamente nos responde a la pregunta de cómo se comprueba la integral, es decir, cómo yo realmente demuestro que la integral es la operación contraria a la derivada, es decir, si yo integro una función y luego esa integral la derivo, debería obtener la misma función que originalmente tenía, pues porque básicamente son operaciones contrarias. Y precisamente eso es lo que pretende este teorema para que ustedes lo vayan pues comprendiendo un poco más a profundidad. Entonces voy a hacer esta explicación para darles un poco más de amplitud en lo que son los conceptos que vimos en la clase del día de hoy y que a ustedes no les queden dudas de lo que estuvimos viendo. Ahora, y si surge alguna otra, por favor sepan que me pueden escribir por vía de Teams y poder resolver cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Entonces, démosle. Fíjense, el teorema establece que la derivada de la siguiente función, que va a ser una integral, con respecto a x, va a ser igual a lo siguiente, fíjense. La derivada de la integral desde un número, una constante, hasta una función u de x, de la función f evaluada en t de t, ¿sí? Al momento de derivar esa integral respecto a x, yo voy a obtener f de x multiplicado por du de x. Ahora bien, aquí fíjense, esa es la definición formal, pero podríamos cambiar inclusive esto que está acá para entenderlo un poco mejor y poner acá que sería f de u de x, o sea, voy a evaluar la f en u de x y aquí lo que voy a multiplicarle es la derivada de la u de x, ¿no? U de x con respecto a x, ¿no? Pues que es la variable de la u de x, solo para entenderlo mejor. Al final, hay algunos puntos importantes que tenemos que entender. En primer lugar, yo estoy integrando f, ¿sí? Y esa f es la misma que aparece aquí, miren que la estoy poniendo en color azul. Y la estoy integrando desde una constante, fíjense bien, desde una constante hasta una función. Y esa función es la que casualmente, aunque no es casualidad, pues se mete aquí, ¿no? Dentro de la función f, la original, la estructura original que teníamos. Y eso queda multiplicado, si se dan cuenta, por la derivada de esa misma función, de esa u de x, pero respecto a x. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo con esa integral es que la estoy derivando. Miren, esta es mi función, la que estoy metiendo entre los corchetes, y la estoy derivando respecto a x. Entonces, vean, aquí el teorema lo que nos hace es que ya nos dice cómo va a quedar esta operación. O sea, nos dice, mire ya, si usted tiene esta estructura, esto es el resultado que va a obtener. Pero ¿de dónde sale? ¿Cómo se demuestra? ¿Por qué es que queda eso? Les voy a mostrar. Pero antes de hacer eso, quiero dejar en claro que tiene que cumplirse con esta estructura. Es decir, el límite inferior tiene que ser un número, el límite superior tiene que ser una función. Y obviamente yo tengo que estar integrando y derivando. Y pues las variables tienen que cuadrar, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo sencillo de cómo podrían cambiar las variables. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera, vamos a poner aquí, por ejemplo, d de y, por ejemplo, de la integral desde un número hasta una función de y de f de s va a ser igual entonces a f evaluado en u de y por la derivada de u de y respecto a y. ¿Sí? Para que vayan haciendo ahí una analogía con cómo están posicionadas las variables, ¿no? Al final, x y t solo son símbolos, ¿no? La cuestión es lo que significan, ¿no? O lo que implican dentro del orden de nuestro procedimiento. Entonces, fíjense, para poder hacer esta demostración, voy a usar el último ejercicio que hicimos en la clase, que era el siguiente. ¿Se acuerdan? El ejercicio nos decía que encontráramos g' de x, sabiendo, en este caso, que la g de x era la raíz, la integral de 0 hasta el seno de x, ahora sí, de la raíz de t de t. ¿Sí? Pero ahí por el pequeño adelanto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, chicos? Bueno, si yo viniera y usara el teorema de una vez, haría lo que justo les expliqué en clase. Pero aquí lo que voy a hacer es que lo voy a extender un poco más para que ustedes vean una demostración de qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense, vamos a comenzar integrándolo y luego lo voy a venir a derivar.
Para que vean que al final va a quedar exactamente lo mismo que si hubiera aplicado directamente el teorema, ¿no? Que es la idea, ¿no? Que ustedes apliquen el teorema. Entonces, fíjense pues, ¿qué va a pasar acá? En primer lugar, para poder integrar esta integral, lo que tengo que hacer es arreglar esa raíz, ¿no? Entonces, me va a quedar aquí que esta integral va a ser desde 0 hasta el seno de x de t elevado a la 1 medio de t, ¿sí? Ahora procedo a integrar, fíjense. Pues. Voy a integrar y me va a quedar. La integral de t elevado a la 1 medio de t va a ser 2 tercios de t elevado a la 3 medios evaluado desde 0 hasta el seno de x. Recuérdense que es una integral definida. Ahora, como ya tengo una integral definida, voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, parte 1, donde me dice pues, que primero evalúo el límite superior y luego evalúo el límite inferior. Entonces me va a quedar esto, miren, me va a quedar 2 tercios del seno de x elevado a la 3 medios menos 2 tercios de 0, ¿verdad? Que es el otro límite, elevado a la 3 medios. Aquí vean, esto me va a dar a mí 0. Y lo otro lo voy a simplificar y arreglar para que se mire mejor. Y voy a obtener entonces 2 tercios del seno de x elevado a la 3 medios. Y aquí solo para mantener el significado voy a mantener ese 0. Para que vean lo que pasa. Ahora, esto es g de x. Miren, aquí mismo lo dice. Esta expresión que acabo de determinar yo es g de x. Pero ahí me están pidiendo que yo encuentre g', o sea, que la derive. Entonces vamos a derivarla. Y prácticamente lo que va a pasar aquí es que vean que voy a tener que hacer g' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de lo que era, pues, g. Y g, ¿se acuerdan? Era una integral. Era la integral de 0 al seno de x de t elevado a la 1 medio, porque ya la había arreglado, de t. Y esa integral yo ya la resolví. Fue todo lo que hice anteriormente. Fue todo esto, miren. Todo este procedimiento, estoy marcando ahorita en naranja, fue lo que yo hice para resolver esa integral. Y al final lo que me interesa a mí es que llegué a esto, miren, a que esta integral, esa g de x, pues es eso que marqué en color naranja. Entonces lo que voy a hacer es sustituir eso, ¿no? Ojo, voy a aclarar esto. Estoy haciendo esto para demostrar, porque queda lo que el teorema ya dice, pero el objetivo es que ustedes utilicen el teorema, pero para que vean de dónde salió. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. Voy a tener d de x de todo lo que me quedó anteriormente, que era 2 tercios del seno de x elevado a la 3 medios menos 0. Y entonces voy a tener que derivar esto, ¿no? Y para eso voy a tener que aplicar la derivada aquí y aplicar la derivada acá. Vamos a agregar una hoja más para poder seguir trabajando acá con esto. Y ahí estamos. Fíjense, pues entonces, vamos a continuar aquí abajito para que no nos afecte esto. Vamos a tener entonces d de x 2 tercios del seno de x elevado a la 3 medios menos d de x de 0, ¿no? Entonces, fíjense, pues, comienzo. Para poder derivar la primera, que es la más difícil, lo primero que voy a hacer es sacar el 2 tercios, ¿no? Porque es una constante, lo puedo sacar de la derivada. 2 tercios de d de x de el seno de x elevado a la 3 medios. Y ahora procedo a derivar la otra. La derivada de 0 es 0. Y se acuerdan que una de sus compañeras preguntó en clase, ¿por qué no afecta el límite de abajo? Porque al final, sea el límite que sea, aunque no hubiera sido 0 y hubiera sido otra constante, la cosa es que es una constante, pues la derivada de una constante siempre es 0. Entonces aquí en esta parte, cuando yo derive, siempre me va a quedar 0. Ya sea que me hubiera dado en la integral, aquí ve, ya sea que me hubiera dado 0, me hubiera dado 15, al final la derivada de 0 y la derivada de 15 es 0. O si hubiera quedado positivo, negativo, con pi, sin pi, decimal. La cosa es que va a quedar un número, ¿no? Por eso es que al principio les decía que se tiene que cumplir que esto tiene que ser un número, el de abajo, para que proceda a hacer esto. Cuando ya sea una función es lo que les explicaba que vamos a ver en la siguiente clase. Por eso no me voy a adelantar a eso. Pero bueno, ahora fíjense, pues, vamos a continuar con el proceso de la derivación, ¿verdad? Y aquí continúo, fíjense.
Aquí, si se dan cuenta, en esta función es una función compuesta, ¿no? Porque básicamente tengo, en primer lugar, la función exterior, que va a ser la que estoy pintando en rojito ahora, que es la potencia 3 medios, y la función interior, que va a ser el seno de x. Entonces voy a tener que aplicar la regla de la cadena, que dice derive la externa y multiplique por la derivada de la de adentro, ¿no? Básicamente. Entonces comienzo con ese procedimiento. Copio la constante que tengo aquí, que es 2/3, y me va a tocar, fíjense. Pues, primero voy a derivar la roja. La derivada de la potencia 3 medios es bajar la potencia y restarle 1 a esa potencia, porque estoy derivando 3 medios menos 1, 1 medio. Y copio lo de adentro, ¿no? Estoy aplicando la regla de la cadena. Inmediatamente después de eso voy a multiplicar por la regla de la cadena por la derivada de eso de adentro. La derivada del seno es el coseno. Y entonces obtengo esta expresión. Ahora acá voy a seguir copiando el 0. Tenía aquí arriba, para que sigamos viendo que no afecta en nada. Y empiezo a simplificar esta expresión. Voy a tener entonces, vean, aquí este 2 se cancela con este 2. Este 3 se cancela con este 3. Y al multiplicar esto y restarle 0 me queda precisamente seno de x elevado a la 1 medio por el coseno de x menos 0, ¿no? Entonces ya finalmente me va a quedar la raíz, ¿verdad?, del seno de x por el coseno de x. Ese sería el resultado de la derivada de una integral. En este caso, pues la derivada de la integral de 0 al seno de x de la raíz de t. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con todo el teorema? Porque en la clase no vimos todo este procedimiento. ¿Por qué no lo vimos? Porque precisamente esto está haciéndose conforme a una demostración, para que ustedes vean que efectivamente va a salir esto, ¿eh? Pero ahora lo voy a hacer aplicando el teorema, miren, que fue lo que hice en clase, para que puedan comparar que la respuesta es la misma y la demostración entonces está dada. Fíjense. ¿Ok? Fíjense, pues, g de x era la integral de 0 al seno de x de la raíz de t. Entonces, si yo quiero aplicar el teorema me dice que si yo quiero derivar esto, o sea, g' de x, sería entonces igual a d de x de la integral de 0 al seno de t de la raíz de t. Voy a colocar el teorema abajo para que lo logren ver. Vamos a poner como en amarillito. D de x de la integral desde una constante hasta una función u de x de una función f de t tiene que ser igual a f evaluado en u de x multiplicado por la derivada de u de x respecto a x. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En primer lugar, la f ya habíamos quedado que era la raíz, ¿no? Esta es la f. Entonces, lo que voy a hacer es venir y copiarla, ¿no? Les voy a poner raíz. Dentro de ella, el teorema me dice que yo tengo que meter, o evaluar, mejor dicho, la u de x, que es esto, que para nosotros es el seno. Entonces, voy a venir a meter la función seno dentro de la raíz. Y luego me dice que tengo que multiplicar por la derivada de esa función, de esta, ¿ven? De la u de x, de esta. Y la derivada del seno es precisamente el coseno. Entonces, díganme si o no queda lo mismo. Esto y esto son iguales. Entonces, ¿es necesario que yo haga todo esto que hice antes? No. Precisamente lo que hace el teorema es demostrarles que va a quedar eso, ¿no? Ya, el teorema está dando esa explicación, ya te está diciendo, utiliza el teorema, haz lo que dice el teorema. Pero sí noté que quedó la duda de por qué exactamente o cómo afecta, si el número o no el número. Pues aquí pueden ver, ¿no? Toda la deducción viene dada de integrar la función y luego derivarla. Por eso es que resulta de esta forma y por eso es que sale de esta manera. Vamos a darnos cuenta, de hecho, en la clase del sábado, que esto va a afectarnos de la misma manera cuando ya tenemos un límite de, digamos, de función en la parte de abajo. O sea, cuando la A ya no sea A, sino que sea, yo qué sé, U de X o L de X, o sea otra función de X. Eso precisamente lo vamos a ver en la clase del domingo, del sábado, para que ustedes puedan seguir aprendiendo este tema. Entonces espero con esto les haya quedado un poco más claro de dónde proviene esto y por qué el teorema establece eso, ¿no? Ya vimos cómo se resuelve paso a paso. Y recalco, no es necesario que ustedes hagan todo el desarrollo que hice anteriormente. El chiste es
que apliquen el teorema. Por eso existe el teorema. Entonces, espero este video les ayude a terminar de concretizar estas ideas y pues nos vemos en la siguiente clase, chicos. Un gusto servirles a todos.